pero empezó perdón, pero empezó los cólicos como a aumentarse, y yo dije, vaya, qué cólicos tan raros, porque a mí no me da duro, a mí me da suavecito. Entonces, bueno, suavecito en el sentido suavecito. Entonces se empezaron a aumentar, pero yo empecé pues a orar, estaba en mis tiempos a solas con el Señor. Yo creo que Él me permitió estar como en mi tiempo a solas con el Señor. Pero yo salgo de mi cuarto, llego a almorzar, y cuando empiezo a tomar la sopa, yo empiezo a sentir que me estoy sintiendo súper mal. Empiezo a doler el estómago, empiezo a sentir como que todo estaba muy raro. Tengo una virosis y la virosis está como fuerte. Pero no me aguanté, me fui al cuarto, y en el cuarto empiezo a llorar porque el dolor era muy impresionante en mi estómago, muy impresionante. Todo es como si me irradiara todo el cuerpo, y yo empecé a llorar porque no me aguantaba el dolor. Yo sí aguanto el dolor, ¿no? Yo no lloro por cualquier cosa, pero en este caso no aguanté y empecé a llorar. Me levanto de la cama y empiezo a vomitar 4 veces. Y entonces ya empezó como que la cosa como rara. Entonces nos vamos para urgencias y me dicen que tengo dame un segundo. Que tengo apendicitis aguda fibrino-purulenta. Entonces, en otras palabras, ellos me dijeron, mira, el apéndice se está estrangulando, no está dejando pasar, como que la sangre se está como que gangrenando, algo así, algo que fue lo que dijeron. Te tenemos que operar y ya tienes que ir a cirugía. Pues bueno, ellos me dicen, la cirugía es normal, la cirugía tampoco es de alto riesgo, o sea, la cirugía del apéndice no es tan, de contar de que llega peritonitis. Pero el único problema es que tú tienes una hipertensión pulmonar. Los que saben de mi caso, yo fui operada del corazón por causa de un soplo, y el soplo causó un daño en mi pulmón. Entonces yo tengo una hipertensión pulmonar, que es una tensión en el pulmón, que es prácticamente es como si esa tensión tomara parte de tu pulmón y no puedes como que respirar completamente, ¿sí? Bien, ¿sí? Y en mi caso, 100%, ustedes tienen un 100% en sus pulmones, en mi pulmón derecho yo tengo un 40%, ¿sí? Pero aún así yo no tengo oxígeno. Entonces yo me ponía a pensar en algo que me dio muchísima curiosidad cuando estaba leyendo el libro de Job. Yo no sé si usted puede ir a Job 42:3. Usted sabe que Satanás atacó la vida de Job con enfermedad, le quitó sus hijos, su esposa no era muy sabia, hay que decirlo. Sus amigos lo criticaban por lo que le estaba sucediendo. Todo había venido de mal en peor, le quitaron las finanzas, Satanás le tocó todo, pero lo único que no pudo tocar de Job fue su alma. 42:3. Entonces, algo sucede con Job, y es que su prueba lo llevó a tener una conversación con su creador, y eso fue algo muy impresionante para mí, porque quién iba a decir que uno en la prueba él iba a ver a Dios. Ay, ¿sí? Y después de que él tiene esa conversación, dice Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Y en el versículo 5, si se puede saltar ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A mí me parece muy impresionante que su prueba lo llevó a tener una conversación con su creador, y dice que vio cosas maravillosas que de hecho no están escritas porque no las escribió. Y dice que después de que él tiene una conversación con su creador, todo se le fue devuelto.
que el doble, ¿verdad? Pero quiero que lea el versículo 12 porque se va a hablar de gloria, ¿no? Todo este tiempo de ayuno, y a mí me pareció muy impresionante lo que vi. Dice, y bendijo Jehová el postrer, la gloria postrera de Job, más que la gloria primera que él había tenido. Y eso es para ti, iglesia. Porque, como decía el pastor en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que tienen que preparar para los que le aman. Pero sí hay una palabra con condición, para los que le aman. No importa, pero yo sé que todos los que están aquí es porque le aman. Ahora, yo creo exactamente que aún la iglesia tuvo pruebas porque iba a ver la gloria de Dios. Bueno, entonces me dicen, bueno, vas a ir con dificultad a la cirugía, tú eres una persona de alto riesgo, te vamos a pasar a las horas de la mañana. Bueno, no, yo estoy un poquito preocupada, pero el Señor calmó mi corazón. Mi mamá pues estaba orando por eso, pero calmó mi corazón. Y lo que sucedió, es que me pasan a la sala de espera de cirugía, ¿sí? Yo ya había estado ahí por causa de mi primera cirugía del corazón. Pero fue algo muy distinto esta vez, porque cuando yo entré a esa sala de cirugía, bueno, a la sala de espera, yo empecé a sentir una atmósfera muy celestial, algo muy impresionante estaba sucediendo en ese lugar. Es como si yo estuviera aquí el domingo en ministración. Yo estaba sintiendo allá esa presencia. Entonces me dio muchísima curiosidad, pero bueno, no pasa nada. Entonces me preparan, me dicen, bueno, que iba a estar supuestamente un día en UCI, yo no estuve en UCI. Me dicen que, bueno, que tienen que preparar un poco de cosas para la cirugía. Entonces me pasan a la sala de cirugía, y oh sorpresa, que fue la misma sala en donde me hicieron la operación del corazón. Yo me acordaba el número. Entonces todo estaba muy extraño en ese momento, todo era muy raro. Y sucedió que, bueno, yo entro. Y ahí yo estaba esperando, entran como 5 personas, doctores, la cirujana, el anestesiólogo. Y ellos me estaban ahí como que conectando, ¿sí? Entonces, pues yo estaba esperando. Cuando yo veo 2 luces, a ver, es que ¿cómo le digo? 2 luces, sí puedo ver como que es ese círculo de las luces, ¿sí? Yo veo 2 luces que pasan por encima mío y se posan, se hacen al lado de la cirujana. A mí me dio curiosidad porque yo empecé a mirar por todo lado a ver si habían, no sé, reflectores, algo que lo estaba alumbrando, pero no era como una luz de que el espejo esté haciendo como el reflejo de la luz, no. Eran 2 luces, eran 2 círculos que estaban pasando encima mío y se hicieron al lado de la cirujana. Entonces yo empecé a orar, pues obviamente empecé a orar dentro de mi ser, porque se me dio mucha curiosidad. Pero yo abro paréntesis, mi mamá estaba afuera en la sala de cirugía, estaba esperando. Cuando ella ve pasar 2 luces muy rápido que iban hacia las salas de cirugía, ¿sí? Entonces lo que sucedió es que yo, bueno, me da curiosidad, pero yo digo, bueno, no pasa nada. Y me dicen, listo, Camila. Entonces me empiezan a conectar, la anestesia, la máscara. Y nada, a mí solo me operaron, yo no te voy a decir nada ahí. Pero sí me pasó algo. Yo empecé a soñar que yo estaba así acostada en la cama de cirugía, me estaban operando, y que empezaba a llegar el Señor Jesús, ¿sí? Aquí como que así hacía como acá, yo solo escuchaba su voz, y me dice, ríete de lo que te está sucediendo, y ríete de todo lo que te ha venido sucediendo, porque algo va a suceder muy pronto. Entonces, prepárate.
Entonces yo me empecé a reír, a carcajadas, entonces cuando me empiezan a despertar, ya porque ya me habían operado, yo estaba pues riéndome a carcajadas. Entonces, claro, los doctores me empiezan a preguntar, ¿qué pasa, Camila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Ellos me empiezan a preguntar de qué me estoy riendo. Pues yo no les iba a decir eso, ¿no? Porque después me pasan al psiquiatra, yo no sé, me hacen algo y yo, no, gracias. Entonces, eso fue lo que sucede. Yo me despierto y yo lo único que le digo, me duele la garganta por la intubación. Obviamente me está doliendo muchísimo. Yo salgo de la cirugía, salgo a la sala de espera y ahí empieza también a suceder algo interesante. Yo estaba ya despertándome, ya estaba súper despierta, yo estaba esperando a mi mamá, pues a ver si la dejaban entrar, ¿sí? Y yo empiezo a ver que muchas luces empiezan a bajar, las mismas luces circulares que yo vi en la cirugía empiezan a bajar, pero eran muchísimas a toda velocidad, y yo lo escuchaba, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y 2, yo sabía que eran ángeles, 2 eran para mí, o sea, Dios las había mandado para mí, 2 eran para otras personas, y 1 era para la persona que estaba al frente. Entonces me dio mucha curiosidad, pues, ¿quién era esa persona? Entonces cuando la sacan, era una chica, estaba rapada la cabeza, y tenía un problema de epilepsia, no lo sé, le estaban haciendo una cirugía en el cerebro. Y bueno, entonces yo estoy esperando a ver qué sucede con esta muchacha, quién es. Y entran sus familiares y su abuelita entró y le dice, ¿sí ves, mamita? ¿Sí ves que Dios te protege? Hemos estado orando tanto. Y yo, wow, a mí me pareció muy impresionante porque Dios, o sea, cuando tú oras, tu oración sí se escucha en el cielo, sí son movilizados los ángeles, sí el Señor va a hacer algo muy impresionante. Cuando tú ores por tus hijos, va a empezar a suceder algo fuerte. Yo no sé si tú lo crees. Bueno, ahí todo sucedió, ya entendí para qué eran los ángeles, porque estaban los ángeles ahí. Yo no me podía dormir porque me decían, duérmete, Camila, duérmete. Y yo, no quiero dormirme, pero yo no les decía por qué, ya te dije por qué, no les decía. Entonces, yo me dormí a las 5, me pasaron a habitación, todo estuvo bien, mis pulmones estaban reaccionando bien, todo estaba muy bien, de hecho, está muy bien todo. Y fue lo que sucedió. Fue que, bueno, esperamos un tiempo, espero como un día, yo no me acuerdo, y me dieron salida. Esos días estuvo mi abuelo acompañándonos, esos 3 días, y sucedió que yo le decía a mi mamá, ay, no sé, me siento súper intranquila. O sea, intranquila no de ansiosa de algo malo, no, sino como intranquila porque me acuerdo lo que me dijo el Señor Jesús, que algo muy pronto iba a suceder. Yo sentía como algo que me estaba retumbando en el corazón, pronto. Y yo, pero no le alcanzaba como a dimensionar qué era, ¿sí? No te puedo decir, ay, no sé, estaba pensando en ángeles, que iban a aparecer más ángeles, no. Pero empezó a suceder como que algo en mi corazón y en el corazón de mi mamá, ¿sí? Entonces, después de esos 3 días, sucede, pues, que mi abuelo se va. Entonces, después de que mi abuelo se va, yo me voy a dormir, lo normal, pero algo me estaba sucediendo esos 3 días. Yo estaba teniendo bradicardia. La bradicardia es que el corazón se pone muy lento y empieza a latir demasiado lento, y estaba llegando a un número que es demasiado peligroso. Entonces yo dije, no, si después de estos 3 días no me quitas la bradicardia, después de estos 5 días no me quitas la bradicardia, me tengo que ir al hospital. Algo causó la anestesia en el corazón. Entonces, bueno, ahí todo iba sucediendo, porque tú sabes qué pasa cuando tienes bradicardia. Hay una bradicardia normal, que es que te da y ya,
no pasa nada, se trata con pastillas. Pero hay otra bradicardia que te para el corazón, te da un ataque cardíaco, te puede un paro cardíaco, sí. Bueno, entonces mis papás suelen levantarse a las 4:30 de la mañana, ¿sí? Yo en esos días me tenía que quedar con mis papás con mi mamá y con Isabela en el cuarto de mis papás, porque la inflamación era estaba demasiado inflamada, o sea, es como si estuviera embarazada, ¿sí? Prácticamente estaba como embarazada, me dolía muchísimo, no me podía parar bien, me tenía que ayudar para acostarme, todo me tenía que ayudar. Entonces yo estuve con mi mamá esos más días, pero te voy a decir 3 días. Esos 3 días estaba con mi mamá. Entonces, pues ella se levanta a las 4:30 de la mañana, como suele levantarse, pero yo pues estaba dormida, lo normal. Pero yo empiezo a escuchar como dentro de mis sueños como una música que está muy fuerte. Y yo, ¿quién puso esa música a las 4:30 de la mañana, verdad? No me dejan dormir. Era una música toda rara. No sé si Luis José ahí tienes, please, puedes colocar. Es algo muy parecido, ¿no? Algo un poquito parecido. ¿Usted qué se imagina si escucha eso a las 4:30 de la mañana? O sea, es algo extraño. Pero entonces empezó a sonar demasiado duro y yo me desperté. Entonces yo dije, ¿pero a mi mamá qué le pasa? ¿Cómo va a colocar eso? Eso está a todo volumen a las 4:30 de la mañana. Yo dije, no, le voy a decir que le baje a eso porque necesito dormir. No demora en salir mi hermano a alegar porque eso está muy duro. Y ¿qué es ese tipo de música? O sea, que estamos escuchando música toda oriental ahí. Bueno, entonces yo me levanto porque yo le iba a decir a mi mamá que le bajara eso. Le dije, no apaga eso. Entonces yo me levanto, pero yo no me fui a levantar. ¿Entiendes? Yo me levanté. Entonces yo me levanté y cuando yo voy a intentar salir como a la puerta, yo escucho que la música no proviene de ahí, sino más o menos en donde está el televisor. O sea, a ver, donde está mi cuarto, digamos, el cuarto de mis papás está el televisor, la luz, el interruptor, todas las partes de conexión. Entonces yo dije, no, de pronto es un celular, se quedó activo, pero está sonando demasiado duro, eso es que era raro. Entonces yo me empiezo a acercar, porque me doy cuenta que proviene más que todo sobre como la parte donde está el televisor. Entonces yo empiezo a buscar como que el celular para apagarlo. Y yo no encuentro nada, pero me doy cuenta de que el interruptor está sonando la música, el interruptor de la luz. Entonces yo me empiezo a acercar y cada vez estaba más raro porque yo empecé a escuchar tambores, empecé a escuchar todo tipo de cuerdas, instrumentos de cuerda, flautas, pero yo no escuchaba una voz que cantara, yo solo escuchaba instrumentos. Entonces yo cuando me acerco me doy cuenta de que la música proviene o sale del interruptor, ¿sí? Entonces yo dije, se nos chocarrió la luz, a tocar orar. Yo le dije, no, está sucediendo algo muy raro. Yo le iba a avisar a mi mamá, algo está sucediendo. Entonces cuando yo volteo como a mirar hacia la parte izquierda, porque yo me iba a volver, no sé por qué hice esto,
y no hice esto. Yo veo a Isabel acostada, pero no solamente veo a Isabela, sino que veo mi cuerpo que está acostado. Entonces yo dije, me morí. Había tenido bradicardia todos esos días, me morí. Ay, porque no fui al médico. Entonces dije, no, que lo va a avisar, no me va a entender, no me va a escuchar, no va a pasar nada. Entonces yo sigo como que escuchando la música y de un momento a otro de la luz sale como corriente, una electricidad así, y baja hacia el interruptor y me pega. El chispeo me alcanza a coger como que toda esta parte. Entonces cuando me empieza a coger toda esa parte, yo salgo del cuarto y estoy encima del techo. Entonces cuando esto está muy extraño, cuando yo salgo, yo escucho la voz de Dios Padre que me dice, yo soy santo, pero tú aún no, por eso te tengo que cubrir. Y entonces yo empiezo a ver que del cielo bajan 3 mantos y me empiezan a rodear y empiezan a ir a toda velocidad y van alrededor mío. Y cuando ellos empiezan a toda velocidad, yo empiezo a ver a todas las dimensiones, muchísimas dimensiones que no puedo mencionar. Entonces empiezo a ver todas las dimensiones y el Señor me dice, ahí me dice Dios Padre, en este momento vas a salir de la tierra. Y cuando yo empiezo a salir de la tierra, Él me dice, bueno, va a haber un momento en donde tú vas a entrar a un lugar, y Él me menciona, tal número de tal dimensión es ir para el cielo y el otro para el infierno. Y yo, ay no, para el cielo. Entonces empieza a dar vueltas y empiezan a girar y varios números pasando por mis ojos. Y en ese momento el Señor, Dios, yo no lo podía ver porque nadie lo puede ver. Yo solo sentí que me empujaron y Él me dice, hoy tú vas para el cielo para mostrarte algo, y me empujó. Y cuando yo empiezo a entrar, el tiempo empieza a irse muy, muy lento. Iba lento, y la música iba conmigo. Siempre estaba la música ahí conmigo. Y yo empiezo a ver como un reloj que estaba aquí a mi lado. Empieza a correr. Y entonces yo empiezo a entrar a una casa. Yo entro a una casa blanca, como con visos de color como el mármol, como usted ha visto, como que es como grisoso. Era una casa de piedra, ¿sí? Y yo me doy cuenta que cuando estoy entrando no veo ventanas, o sea, sí estaba el hueco digamos, de la forma de la ventana, pero no había ventana, no había baños, no había cocina, no habían luces, porque yo entendía que allá Dios todo lo alumbra, todo lo iluminaba, ¿sí? Entonces cuando yo entro a la casa, empiezo a caminar por la casa, yo empiezo a ver como que detalladamente todo lo que hay dentro de la casa, pero en ese momento se empezó a acelerar, se empieza a acelerar el tiempo y yo siento que no me puedo como que tener cuando estoy entrando, ¿sí? Y en ese momento pierdo como que el control de lo que era, porque yo creo que era mi espíritu, porque yo vi mi cuerpo acostado. Y en ese momento que yo estoy cayendo, sucede algo, y es que en ese momento alguien me sostiene. Y cuando esa persona me sostuvo, me para, y cuando yo me doy cuenta de que el que estaba delante mío era el Señor Jesús. Y yo solo me tiré al piso. Todo lo que yo era empezó a temblar. Todo me estaba desestabilizando. O sea, yo no tenía estabilidad de mí, no tenía control de mí. Yo empiezo a llorar y empiezo a reír en ese mismo instante. Y yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Yo solo
me tiré y él solo se reía. Él estaba vestido de túnicas blancas. Le vi sus sandalias cuando yo intento verle el rostro. Ayer se cantó una canción. Su rostro es como el sol. Realmente no lo podía ni siquiera casi ver porque era tan brillante su rostro. Yo solo podía ver su barba. Y entonces yo me levanté y él empezó a danzar, iglesia. Y yo nunca lo había visto danzar. Y él empieza a danzar con fuerza. Y empieza a hacer pasos. Y yo en ese momento, no lo había contado, pero lo voy a contar. En ese momento yo empecé a pensar en el ministerio de danzas. Porque muchos de los pasos que él hacía, yo los vi acá. Yo vi que ustedes hacen los mismos pasos que el Señor, solo que Él los hacía con mucho más fuerza. Y entonces yo empiezo a danzar con Él en ese momento. Y por ahí alguien me preguntó, no le voy a decir quién, me dice, ¿y tu cirugía? Y yo, no, allá no hay enfermedad. Allá no estaba enferma. Allá podía saltar, allá podía hacer todo lo que no podía hacer acá. Porque por tantos años había estado tan atada a una enfermedad. Y yo pensaba muchas veces, yo le decía, Señor, yo veo a muchas personas que están completos en su salud y no desgastan sus vidas por ti. Y yo ¿qué quiero? Yo quiero hacerlo, yo quiero servirte, yo quiero hacerlo, pero mi enfermedad no lo permite, no me deja. Entonces en ese mismo instante yo estaba tan feliz, yo te digo, estaba tan contenta porque lo podía hacer. Yo dije, no, aquí me quedo, aquí no me van a ir. Entonces yo empecé a saltar, empecé a reír, yo me reía con él, nos reíamos a carcajadas porque él también se reía. Entonces de un momento a otro la música paró, y cuando la música paró, ahí él me habla y me dice, ven, te voy a mostrar algo. Entonces yo me voy detrás de él y él me muestra como una canasta, no me parecía, pero era una canasta que estaba al fondo, ¿sí? Era muy honda. Y me dice, yo tengo un regalo para ti, de hecho ya te lo he dado, pero te lo voy a mostrar. Entonces él mete su mano en la canasta y saca algo y de un momento a otro él crea, y yo veo que él crea en el cielo un barco. Y no te puedo escribir el barco, no lo puedo hacer, no me salen las palabras para describirlo. Yo veo ese barco y en ese momento que yo veo el barco, yo sé que no es así de pequeño, sino que es muchísimo más grande que este lugar. Entonces él me dice, ¿cuántas personas crees que caben en esta barca? Y yo le digo, muchísimas. Y él me dice, correcto, muy bien, ya lo hiciste. Y entonces yo empiezo a ver personas ahí, porque por 3 años, los que saben, el Señor me llevó a evangelizar muchísimas personas. Y como te digo, era difícil. A veces una vez nos tuvimos que levantar como a las 4:30, iba saliendo con una amiga. Íbamos a las 5 de la mañana en la calle y venían 2 tipos con vidrios y rompieron los vidrios, y yo sabía que el enemigo estaba ahí, pero nosotros íbamos para una misión para ayudar a unos ancianos. Y no te cuento más, porque yo vi cosas maravillosas allá afuera en la calle. Yo vi liberaciones, vi sanidades, vi personas que se querían suicidar, y en un momento u otro el Señor nos enviaba y esas personas nos las encontrábamos allá afuera y ellos caían allá quebrantados.
y esa barca se había llenado. 3 años trabajando. Y él me dice, muy bien. Y él la mete. Y me dice, tú me has estado preguntando por qué te ha sucedido todo esto. Y me dice, voltea atrás, mira atrás. Y yo cuando volteo a mirar atrás veo esa misma arca, pero eran cantidades, eran muchísimas. Una encima de la otra, una encima de la otra. Y el poder del Espíritu Santo, yo no te puedo decir, no sé cómo decírtelo, pero estaban rodeados como con aceite, como con una unción especial. Y me dice, llénalas todas. Y yo, no, si no puede llenar estos 3 años, ¿cómo va a llenar esto, Señor? Y entonces el Señor me dice, no te detengas, yo te voy a enseñar. Pero quiero decirte algo antes, porque Él me dice que mi tiempo se me está acabando. Y yo lo sé, porque cuando tú cumples tu propósito, ya no hay nada más que hacer acá. Y me dice, tu tiempo se está acabando, pero el tiempo de muchas personas a tu alrededor se están acabando. Yo no quiero decirte quién eres tú, no sé, ya no te voy a decir nada, pero yo vi muchas personas que están acá. Y dice, y el tiempo de la iglesia ya se está culminando. Yo vi un reloj que empezaba a cortar, como el tiempo de la iglesia. Pero yo quiero leerte algo que dice en Ageo. Por ahí John Henry lo estuvo diciendo. Ageo 1:2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esto fue lo que sucedió. El Señor me empezó a hablar por medio de ese versículo, y hay personas que tienen como una doctrina de que no es mi tiempo, es el tiempo de Manuel, es el tiempo de yo no sé quién. Y yo te digo que no, que el tiempo se está cortando. Y tú dices, no, yo todavía no puedo servir. Si yo le pregunto a los pastores cuántas veces le han dicho eso, no, yo no puedo servir, es que el trabajo, es que la familia, es que yo no sé qué. Y hay muchas excusas en cuanto a esto, ¿sí? Y el Señor me estaba diciendo, no, pues que ya se está terminando el tiempo. Y es bíblico, porque quiero decirte algo. Dice que en los últimos tiempos la manifestación de los hijos y de las hijas se va a dar. Y dice que va a ser predicado el evangelio por todo el mundo, ¿sí? Y vendrá el fin. De resto no puede venir el fin hasta que venga la última predicación. ¿De quiénes? De los hijos y de las hijas. No solamente era de Camila, no solamente es de Manuel, era de todos los hijos y de las hijas que se van a manifestar. Y dice que la creación está clamando por la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. Entonces entiendes que el tiempo se está terminando. Tú dices, no, yo no sé, todos estamos como en una confusión con nuestro propósito, no sé si cumplirlo, no sé si esto. Pues yo te digo que tienes que cumplir tu propósito. Un día el Señor me dijo, en medio de un sueño, porque también se me metió el bichito, ay no, todavía no es mi tiempo. Entonces el Señor me dice en un sueño, no es tu tiempo. Cumple tu propósito, o si no, tú no entras a mi reino, tú te vas al infierno, Camila. Entonces, cuando Él me dice eso en un sueño, yo me levanto, me despierto y empiezo a interceder, porque yo dije, no, Señor, ayúdame a cumplir el propósito. Y yo te estoy diciendo, iglesia, si tú no cumples el propósito, es hora de cumplir el propósito. Entonces el Señor, ya volviendo a la experiencia, me dice, listo, no te detengas, pero te voy a enseñar cómo llenar esas barcas. Y me dice, pero te va a presentar a alguien. Pero antes de que, porque él empieza a caminar y yo empiezo a ver como una espiral allá en el cielo, se abre un hueco y yo empiezo a escuchar muchísimas voces que vienen de la tierra, ¿sí? Era como un eco, pero muy lejos.
y me decían, Camila, ayúdame tal cosa, Camila, el proyecto yo no sé qué, voces que sí, yo entendía quiénes de pronto podían ser. Y el Señor me voltea a mirar y me mira y se pone serio en ese mismo instante y me dice, no te distraigas. Me regañó, no te distraigas. Y entonces yo voy detrás de él, yo dije, no, chao. Voy y salgo corriendo y él me coge de la mano. Y entonces cuando él me coge de la mano, yo empiezo a sentir que él me empieza a llenar todo. Yo entendí la palabra que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Allá yo lo entendí porque dentro de mi interior corrían como una fuente, pero era el amor de él que corría en mi ser en ese momento. Entonces vamos caminando y yo veo de lejos muchos hombres y yo veo muchos hombres, tienen túnicas, todo resplandecía en ellos, cuando yo solo sé, porque allá tú todo lo sabes, nadie te tiene que decir este es fulano de tal, no, tú sí lo sabes, sabes quién está al frente tuyo. Entonces yo cuando veo a un hombre como así, como crespito, y yo, Pedro, Judas y Juan, estaban ahí los tres. Pero yo vi algo que me impresionó muchísimo. Allá ellos retrocedieron como el tiempo, eran como muy jóvenes, y yo los veía jugar como niños. Estaban encima el otro, jugaban y contaban historias, se reían, había una hermandad tan impresionante en ellos y el Señor me estaba hablando a través de eso. Entonces, bueno, veo a estos tres apóstoles, veo después al hijo de Alfeo, al hijo de Zebedeo, estaban juntos, todos estaban en un círculo esperando al Señor Jesús. Entonces Juan me mira, esto es muy raro decir Juan, el apóstol me estaba mirando y le dice a Judas, yo no he contado muchas cosas, pero ahora lo vas a escuchar. Y le dice, ahí viene el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces todos como que se sientan. Y el Señor Jesús me dice, te vas a sentar acá porque yo te voy a enseñar. Entonces él pasa y se hace al frente de ellos y wow. Y les pasa lo mismo que me pasó a mí. Ellos se tiraron y empezaron a besar sus pies y decían, Santo, te amamos. Entonces se le tiraban a las ropas, es como si tuvieran como una pasión, como una sed por él. Era tan impresionante. Y yo solo estaba mirando eso y yo empecé a llorar en ese momento, porque aún mis oídos no alcanzaban a captar todas las palabras que ellos decían. Pero era uno tras de otro decían como que se lanzaban y empezaban como a llorar, a gritar y a decir como si estuvieran diciendo tú eres mi todo. Pero yo a muchos de ellos les había visto unos papiros y estaban escritos en hebreo, eran enseñanzas que están acá para nosotros en los evangelios. Cuando yo veo a Pedro, porque yo pongo mi mirada más que todo en Pedro, porque él era el que iba a dar la primera enseñanza, y él tiene el papiro y le dice, rabino de rabinos, enséñanos lo que le vas a enseñar a ella. Y peor, yo empecé a llorar, ¿quién soy yo? Entonces todos se hacen alrededor y él me da a entender que todo tiene que ver con el evangelio para llenar esas barcas, porque Juan el Bautista, yo sé que Juan el Bautista no es ese apóstol, pero Juan el Bautista entendió algo y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese momento
tú entiendes algo, tú entiendes que Él dice, yo les voy a bautizar en agua, pero viene uno mayor que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No sé por qué lo separó, y es ahí del Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego. Entonces empiezo a llorar y yo entiendo que ahí el Señor estaba haciendo algo en mi vida. Yo sabía, a ver, ¿cómo te digo? Yo solo vi a los apóstoles. Yo no te digo, uy, yo no te puedo inventar aquí cosas. Yo solo vi eso. Yo sabía que lejos habían otras personas de la Biblia. Yo sabía eso, o sea, yo simplemente lo sabía, pero Señor solo quería que yo viera a los apóstoles por una razón que no te he contado. Entonces el Señor Jesús viene y se hace a mi lado, me coge de la mano y me dice, es necesario que volvamos a la tierra. O sea, como segunda parte, me dice algo así, es necesario que volvamos a la tierra. Entonces, en todo ese tiempo de cuando me hicieron la primera biopsia, el primer milagro que te conté de la eosinofilia, el Señor me estaba inquietando sobre los apóstoles, no sé por qué. Y yo me empecé a preguntar algo, como a cuestionar. Entonces yo dije, ¿qué tienen los 12 apóstoles que no tengamos nosotros? Ellos, que eran 12, llegaban a millones y millones de almas, hacían milagros, señales y prodigios. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿será que nos falta más del Espíritu Santo? Porque tú no puedes hacer nada sin el Espíritu de Dios. Y que me diga que puede hacer algo, bíblico. Y yo me preguntaba, ¿será que en la palabra nos falta más palabra? Porque allá afuera son doctos de la ley. Yo encontré un indigente que sabía Biblia, pero era impresionante. Antes casi no se evangeliza ese día. En serio, pero entonces yo entendí, claro, Satanás también sabe Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, sí? Era la hermandad que yo vi en ellos, porque eran tan unidos, ninguno se pisaba. Claro, aquí sí, usted va a entender que aquí más de una vez casi se agarran, pero allá en el cielo era otra cosa. Pero ellos lo tuvieron que entender, que tenía que trabajar con unidad. Bueno, entonces sucede que él me dice, bueno, ya vamos a descender. Entonces empezamos a bajar a toda velocidad. Mira, a mí no me gustan como las atracciones esas extremas, no me gustan, me parece horrible, no me gusta. Pero yo iba a toda velocidad con él, iba bajando, descendiendo, y yo traspasé el techo y entro a mi cuerpo y hago ¡ah! Inhalé tan fuerte y empecé a respirar muy lento porque el corazón estaba demasiado lento y yo estaba súper ahogada. Estaba volviendo el aire en ese mismo instante que yo entré a mi cuerpo. Y yo abrí mis ojos, fue como resucité ahí en ese momento. Yo abro mis ojos, pero me doy cuenta que tenía la mano de Jesús. Ahí todavía seguía el Señor Jesús. Y entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. La mano, como si usted viene y me da la mano aquí, yo la estaba sintiendo, yo empiezo a temblar porque, ¿cómo así? O sea, bueno, veníamos del cielo, claro, yo pensé que me iba a soltar y ya, chao. Pero no, él se quedó conmigo y yo creo que era para que yo no dijera, ay, fue un sueño, o fue algo ahí, no, porque de pronto yo no lo iba a contar. Entonces, él se queda ahí, pero yo tenía los ojos abiertos, pero yo empiezo a llorar. Y cada vez que empiezo a llorar, cada vez se empieza como que a desvanecer la mano, hasta que mi mano se cerró. Y ahí en unos minutos entra mi mamá y yo me ataco a llorar y me pregunta, ¿qué te pasó? Y yo, ¿qué no me pasó? Ok. Después de la experiencia yo quedé en shock. Todo el tiempo estaba llorando porque me acordaba.
todo el tiempo, cada vez que veía una película, nosotros nos pusieron a ver una serie, yo lloré todo el tiempo viendo esa serie, nunca había llorado por la serie y ahora sí. Cada vez que veía un barco, yo lloré ese barco lleno de peces. Y empecé a experimentar algo en mi cuerpo. Después de la experiencia, te había contado que no podía comer bien. Yo empecé a comer bien. Yo no podía cantar. Y un domingo, yo estaba cantando y adorando, cuando yo me di cuenta que estoy gritando prácticamente. Y yo abro los ojos y creo que había una hermanita que me miraba. Yo estaba gritando. Y me di cuenta que Dios me estaba sanando. Cada día el Señor me estaba sanando. Y un día que estaba en mi tiempo con el Señor, yo feliz porque seguía recordando lo que estaba sucediendo, yo prendo mi televisor, coloco la de sube, la del rey David, el tabernáculo caído de David, y yo estaba ya adorando y me dio la loquera, me dio la locura, voy y cojo las baquetas, yo no podía tocar, aparte estaba operada del apéndice, pero me dio por tocar y empiezo a tocar. Yo dije, no, en cualquier momento me va a tocar conectarme al oxígeno porque es grave. Y yo empiezo a tocar y ese popurrí es larguísimo. Y yo dele, y después siguió otro popurrí, dele. Cuando yo dije, no, en cualquier momento ya me va a empezar a ahogar. Y yo, no pasó nada. Entonces me di cuenta que el Señor me estaba sanando. Y entra Isabela y me dice... Entra Isabela y me dice, pero no te entiendo. No, que no puedes tocar. Y yo le dije, sí, yo no podía tocar, pero ahora sí. Esa fue mi experiencia con el Señor Jesús. Y bueno, a mí el pastor me dijo que usted venía a interceder. Entonces yo le pido que se ponga sobre sus pies. Yo sé que tú me vas a decir, eso fijo fue porque te operaron el apéndice. No. El apéndice no tiene nada que ver con la esofagitis. El apéndice ni siquiera es un órgano del cuerpo. Yo dejé las pastillas. En esos días empecé a dejar las pastillas. Se fue al baño la muchacha. Bueno, yo creo que te cojas de las manos con el que estás a tu lado. Porque yo creo que lo que viene para la iglesia es que se van a abrir los ojos. Yo no te voy a decir, todos van a tener una experiencia con el Señor Jesús y se van a ir a decir, no. Yo simplemente yo creo, vámonos. Pero yo creo que los ojos se van a empezar a abrir y los oídos se van a empezar a abrir. Y tú vas a decir, de este había oído, pero ahora mis ojos te ven.